Abraham presentó a su esposa diciendo: es mi hermana. Entonces el rey hizo que la trajeran a su palacio. Dios se le apareció al rey esa misma noche y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella. Así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Por qué a una nación? Si el que estaba a punto de pecar era el rey. ¿Destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham: ella es mi hermana? Yo he actuado con total inocencia. Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente. Ahora devuelve la mujer a su esposo, entonces vivirás. Abimelec mandó llamar a Abraham: ¿qué delito he cometido que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Gran pecado. Dios está a punto de castigar a toda una nación, porque el rey de esa nación había tomado para su harén a una mujer que ya estaba casada. Establecer un vínculo sexual con una persona que no es nuestra esposa o que no es nuestro cónyuge parece ser hoy un pecado muy serio, como lo era entonces. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice: aléjense de todo pecado sexual, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados que se relacionan con la sexualidad. Abimelec llama gran pecado al adulterio, porque de haberlo cometido, él tomó para su harén a una mujer que ya estaba casada, pero no había dormido con Sara todavía. De haber dormido con ella, de haber cometido el pecado de adulterio, Dios lo hubiera matado a él y a toda la nación. Es decir, que la integridad sexual, porque él no se había acostado todavía, su integridad sexual le salvó la vida. ¿Es serio? Gran pecado. Detenidamente busqué en la Biblia cuando hace referencia a gran pecado. Parece que la Biblia distingue entre pecado y gran pecado. Y siempre que la Biblia habla de gran pecado, se asocia a la idolatría y a la inmoralidad sexual. ¿Lo quiere ver? Dice, refiriéndose al pecado sexual de Sodoma y de Gomorra, la Biblia en Génesis 18, verso 20, dice: su pecado es en verdad muy grande. Un pecado muy grande. Cuando la esposa de Potifar sedujo a José a tener intimidad sexual, José respondió y dijo, Génesis 39, 9, sería un gran pecado. Esto de la inmoralidad y de acostarme con una mujer que no es mi esposa sería un gran pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Y qué me dices de los hijos de Elí que se acostaban
con las mujeres que servían a las puertas del tabernáculo. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2 verso 17, el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová. ¿Te das cuenta? La Biblia siempre habla de gran pecado y lo relaciona con la sexualidad, con la intimidad sexual, con el vínculo sexual con una persona que no es tu cónyuge. Gran pecado. Ahora bien, el pecado tiene un efecto expansivo. Abimelec, la irresponsabilidad sexual de este rey llamado Abimelec, atrajo la maldición sobre toda su casa, sobre toda su familia. Insisto, la irresponsabilidad de este hombre de tomar a una mujer que no era su esposa, mejor dicho, que era casada, que era esposa de otro hombre, su irresponsabilidad atrajo la maldición sobre toda su familia. Dice la Biblia en Génesis capítulo 20, verso 18, por causa de Sara, el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelec pudiera tener hijos. A causa de la irresponsabilidad del hombre, del rey, toda su casa y toda su familia fue maldecida. Pero no solo que atrajo la maldición sobre toda la familia, sino que estaba a punto de atraer la maldición sobre toda la nación. Dice Génesis 20, verso 7. Dice la Biblia ahí, devuelve la mujer a su esposo. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo, ¿por qué? Insisto, ¿por qué la familia tiene que pagar por la irresponsabilidad del hombre? ¿Por qué la nación tiene que ser maldecida? Dice que Dios estaba a punto de castigar a toda la nación por la irresponsabilidad sexual del rey. ¿Por qué toda la nación? Mi pregunta que quiero hacerte hoy es ¿por qué toda una nación tiene que ser afectada por el pecado de su rey? El pecado tiene un efecto expansivo. Es que la desobediencia no solo nos perjudica a nosotros, sino que perjudica también a las personas que están bajo nuestra responsabilidad, que están bajo nuestro liderazgo, a las personas que nos rodean. Tu irresponsabilidad, mi irresponsabilidad afecta a nuestra familia y a todas las personas que están bajo nuestra responsabilidad. ¿Necesitas más pruebas? ¿Más pruebas bíblicas? ¿Te acuerdas de Aarón y de María cuando cuestionaron la autoridad de Moisés? ¿Te acuerdas? Dice la Biblia en Números capítulo 12, verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y María, y luego se fue. Dios emprendió la retirada, estaba tan enojado tan enojado con el pecado, que dijo, me voy. Se fue. Tan pronto la nube de la presencia se aparta del tabernáculo, María se llenó de lepra y fue expulsada del campamento, y el pueblo no siguió adelante. ¿Por qué tiene que el pueblo sufrir? Y el pueblo no pudo seguir adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué serio es este asunto? ¿Qué serio? Una sola persona, el pecado de una sola persona, por el amor de Dios, el pecado de una sola persona puso en riesgo la presencia de Dios en toda la nación. Dios emprendió su retirada debido al pecado de una sola persona. Una sola persona
alejó la presencia de Dios y detuvo la marcha de todo el campamento, detuvo la marcha de toda una nación. Toda una nación no pudo seguir adelante hasta que María, la que había pecado, fuera reunida con ellos. ¡Qué serio es este asunto! El pecado nos afecta a nosotros, pero tiene un efecto expansivo. Nadie vaya a creer que el pecado solo te afecta a ti, sino a todas las personas que te rodean, a tu familia y a aquellas personas que están bajo tu responsabilidad, porque el pecado tiene un efecto expansivo. ¿Te acuerdas de Acán? Desobedeció, pero Dios hizo responsable de su pecado a toda la nación. ¿Cómo? Así como lo escuchas. Dice la Biblia en Josué capítulo 7, verso 10. Israel ha pecado. Fíjese que está todo en plural. Israel ha pecado. Robaron, mintieron y escondieron. No seguiré más con ustedes, me voy. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron. ¿Cómo que robaron, mintieron y escondieron? El que robó, mintió y escondió fue un hombre llamado Acán. ¿Por qué Dios hace responsable a toda la nación? ¿Por qué Dios dice Israel ha pecado? Robaron, mintieron y escondieron. Me voy. ¿Por qué toda la nación tiene que pagar? ¿Por qué Dios decide irse de toda la nación cuando es una sola persona la que peca? ¿Por qué? Porque la desobediencia no solo nos afecta a nosotros, sino que tiene un efecto expansivo. Tu familia pagará las consecuencias por tu pecado. Tus hijos pagarán las consecuencias. Es decir, salpicamos negativamente cuando pecamos. El pecado de uno se convirtió en el pecado de todos. Y usted tendrá sus razones como las tengo yo para cuestionar a Dios y decir es injusto. Y podemos hoy alegar todo lo que usted quiera delante de Dios, pero Dios lo ve así. Dios dice Israel ha pecado y no tenemos nada que objetar. El pecado de uno se convirtió en el pecado de todos y Dios decidió alejarse de toda la nación a menos que todo sea puesto en su debido lugar. El pecado sea juzgado y Dios puede volver. Cuando hay confesión, arrepentimiento, cuando nos volvemos de nuestros malos caminos, Dios decide volver. Si no, permanecerá alejado. Qué serio es este asunto. Fíjese que el pecado de uno, en la Biblia, el pecado de uno hace impuro a todos. El de uno hace impuro a todos. ¿Necesita más pruebas bíblicas? Lo estoy paseando por la Biblia. ¿Necesita más? Tengo más. Números, capítulo 5, verso 1. El Señor dijo, saquen fuera del campamento, de la comunión, saquen fuera del campamento a todas las personas que tengan lepra. La lepra en la Biblia simboliza pecado. A todas las personas cuyo pecado esté operando con eficacia en la vida de esa persona. Eso es lo que quiere decir. Saquen fuera del campamento. Volvamos, número 3. A todas las personas que tengan lepra. Así no harán impuro el campamento donde yo vivo en medio de ellos. ¿Por qué el leproso tenía que ser expulsado del campamento? Porque tenía lepra. Dios no tiene problema con la persona, sino con el pecado que está en la persona. Porque si ese leproso, esa persona, se sanaba, volvía otra vez a la comunidad. ¿Te das cuenta? El problema no es la persona, el problema es la lepra, el pecado que está en esa persona. Cuando esa persona decide
juzgar el pecado, decide alejarse del pecado, confesar, arrepentirse, entonces puede volver a la comunión con Dios. Pero mientras la lepra, el pecado, opere con eficacia en la vida de esa persona, no habrá comunión, porque el pecado mata la comunión, destruye la comunión con Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. La ecuación espiritual es demasiado sencilla. O nos alejamos del pecado, o el pecado que está en nosotros aleja a Dios. Así de sencillo. Dios y el pecado no pueden comulgar. Dios y el pecado no pueden convivir. Dios necesita un lugar santo para poder vivir. El lugar donde Dios habita tiene que ser santo porque Dios es santo. Entonces, si una persona no quiere abandonar el pecado, entonces Dios dice, yo me voy, porque el pecado y Dios no pueden convivir en una persona, no pueden convivir en una familia y no pueden convivir en una iglesia. Así de sencillo. El pecado de uno expulsa a Dios. El pecado de uno tiene efecto expansivo y Dios dice, me voy. Israel ha pecado. ¿Qué Israel? Acán, pero Dios dice, Israel, yo me voy. Dios no puede quedarse en un lugar donde el pecado sea tolerado, permitido y donde el pecado sea protegido abiertamente. Insisto, Dios no puede quedarse en una vida, en una persona, en una familia, en una iglesia, en un ministerio donde el pecado sea tolerado, permitido y protegido. Cuando usted protege el pecado, Dios dice, me voy. ¿Es el pecado o soy yo? Los dos no podemos convivir. ¿Es el pecado obrando en la vida de una persona o es Dios? Si la persona decide no alejarse del pecado, tranquilo, Dios dice, me voy. Pero cuando la persona decide alejarse del pecado, Dios dice, vuelvo. Así de simple es la ecuación espiritual. Dios y el pecado no pueden convivir en la vida de una persona. En ningún lugar. Mientras el pecado sea permitido, tolerado y protegido abiertamente, Dios dice, me voy. Así de sencillo. Mientras el pecado obre en una persona con eficacia, Dios no puede tener comunión con ella. ¿Y qué pasa cuando una persona, en una familia, en un ministerio, en una iglesia, en un lugar, en un proyecto espiritual, qué pasa cuando una persona decide seguir pecando? Entonces, como la persona no quiere alejarse del pecado, hay que alejar a la persona con su pecado, para que la presencia de Dios no esté en riesgo en esa familia, en ese ministerio, en esa iglesia. Si la persona no quiere alejarse del pecado, para que no pongas en riesgo la presencia y la bendición de Dios en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia, en lo que sea, entonces hay que alejar a la persona con el pecado. Eso es lo que sucedió en 1 Corintios 5, cuando Pablo expresamente dice, expulsen a ese perverso, un perverso en el área de la sexualidad.
gran pecado. Dios iba a castigar a una nación por la irresponsabilidad sexual del rey. ¿Por qué? Porque Israel ha pecado. El pecado de uno es el pecado de todos. Y Pablo dice, expulsen a ese perverso. Porque ese hombre no quiere reconocer su pecado. En lugar de reconocer, de confesar y alejarse del pecado, ¿qué hace ese hombre? Lo justifica. Como muchos de nosotros justificamos el pecado. Y mientras tú justifiques el pecado, la presencia de Dios no estará en tu vida, no estará en tu familia, no estará en tu economía. Mientras justifiques el pecado, Dios dice, me voy. Así de sencillo. Pero la finalidad de Pablo no era expulsarlo, era que el hombre entrara en razón, que el hombre de una vez por todas pudiera reconocer su pecado, arrepentirse. Entonces vuelve el leproso, que ya no es más leproso, vuelve a la comunidad. Al fin y al cabo eso fue lo que sucedió. Si lees 2 de Corintios va a ver que este hombre vuelve a la comunión de la iglesia, porque termina reconociendo, el hombre termina alejándose del pecado y ahora puede volver a tener comunión con Dios y con la iglesia. Por el amor de Dios, qué serio que es esto. Qué serio que es esto. El pecado mata la comunión. En el Antiguo Testamento Dios había ordenado expresamente que en la fiesta de la Pascua se coma pan sin levadura. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, verso 15. Cualquiera que coma pan con levadura. La levadura es como la lepra, simboliza el pecado, el mal, la maldad. Cualquiera que coma pan con levadura quedará excluido de la comunidad de Israel. Era tan severo Dios con este asunto de la levadura que dice el texto, no lo leímos por razones de tiempo, dice el texto que ni siquiera tenía que haber rastro de levadura en la casa. No tiene que haber rastro del pecado en nuestra vida y en la casa, porque el pecado nos aleja de Dios, pone en riesgo la presencia y la bendición de Dios en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en todo. Dios dice, el pecado o yo, juntos no podemos estar. Esta lección es por demás de solemne. Los padres no deberían permitir, tolerar y proteger el pecado de sus hijos en la casa, porque lo que está en riesgo es la presencia y la bendición para toda la familia. Los esposos deberían alentarse el uno al otro a vivir en santidad. Hace mal la esposa y viceversa. Hace mal la mujer que con el pretexto de que el hombre es la cabeza del hogar, permite, tolera y protege actos pecaminosos de su esposo o viceversa. Porque lo que está en riesgo, mujer, varón, lo que está en riesgo, el pecado de tu cónyuge pone el riesgo, la bendición y la presencia de Dios en toda tu familia. Un líder de célula, un líder de ministerio, un pastor, debería empujar a todo su rebaño a vivir en santidad. Porque uno solo que no viva en santidad, uno solo en el ministerio, uno solo en la célula, uno solo puede poner en riesgo la presencia y la bendición de Dios en todo el proyecto, en todo el ministerio, en toda la familia. Los líderes debemos empujar de buena manera, como lo hago todos los domingos.
mostrándoles el camino que les conduce a la bendición y a la presencia de Dios. Deberíamos empujar, los pastores y líderes deberíamos empujar a nuestro rebaño a que vivan en obediencia a Dios, en santidad a Dios, porque de no hacerlo, lo que está en riesgo es la presencia de Dios en toda la iglesia, en todo el ministerio, en toda la familia, en toda la célula. Y aún los miembros de la célula, los miembros del ministerio y los miembros de la iglesia deberían cooperar con los líderes y pastores en el trabajo espiritual de empujar a la iglesia a vivir en santidad. Deberíamos cooperar todos, advirtiendo severamente con amor, sí, con amor, advirtiendo severamente a aquellos que persisten vivir en franca desobediencia con Dios. ¿Por qué? Porque si no lo haces, si tú sabes de alguien que está persistiendo en pecado y forma parte de tu familia, de tu célula, de tu ministerio, sabes que la presencia de Dios está en riesgo en todo el proyecto, en todo el ministerio, en toda la célula. El pecado de uno es el pecado de todos, y Dios dice: donde hay pecado, yo no puedo vivir. Es el deber de todos empujarnos y ayudarnos. Todos deberíamos ayudarnos a vivir en santidad, a vivir en obediencia a Dios, porque lo que se pone en riesgo es la presencia de Dios para todos. Tenemos una maldita costumbre de creer que si yo soy santo no importa cómo viva el otro. Sí que importa, hermanos. Dios dijo: Israel ha pecado. ¿Cómo que ha pecado? Pecó uno. Dios dijo: el pecado de uno es el pecado de todos. María y Aarón pecaron y Dios dijo: detengamos la marcha, yo no vuelvo hasta que el pecado no sea juzgado. Y aquellos que son amonestados en amor no deberían reaccionar negativamente. Yo les permito a todos ustedes que si ustedes ven en el liderazgo, en los pastores de la iglesia, en mí, y en los pastores de la iglesia, ven pecado. No hablo de las cosas que a mí me parece como el otro tiene que vivir. Pecado conforme a la palabra de Dios. Les doy permiso que nos adviertan, hermanos, porque lo que está en juego es la presencia de Dios en toda la iglesia. No deberíamos reaccionar mal si alguien con amor nos advierte. Nadie debería reaccionar mal si alguien con amor te advierte. Y si te enojas, hay que enojarse con el pecado. Y si vas a hablar mal, habla mal de tu propio comportamiento, no de la persona que con amor te está ayudando a que no caigas en el pozo y a que todos no caigamos en el pozo de la ausencia de la presencia de Dios. Nadie debería reaccionar negativamente. Si quien me hace ver el error lo hace con amor y por mi propio bien, nadie debería reaccionar. Estamos todos buscando la presencia, la bendición de Dios. Y el pecado de uno afecta a todos. El éxito de un ministerio depende de cómo nace, por el amor de Dios. El éxito de una empresa, el éxito de una familia, el éxito de un ministerio depende de cómo nace y de quienes lo integran. ¿Cómo nació tu matrimonio? ¿Cómo nació esa célula, ese ministerio? La empresa que fundaste, ¿cómo nació? Ese proyecto, ese negocio, ¿cómo nació? Porque si nace mal, en desobediencia, en pecado, hay que arreglar cuentas de inmediato, porque el diablo te va a pasar factura en cualquier momento. ¿Quieres pruebas bíblicas? ¿Te acuerdas de los amonitas y moabitas? Cuando leas en la Biblia vas a leer de los moabitas y de los amonitas. Enemigos eternos del pueblo de Dios. ¿Sabes cómo nacieron esas naciones? En una relación incestuosa entre un padre llamado Lot, el sobrino de Abraham, una relación incestuosa entre él y sus dos hijas. Así nace los amonitas y los moabitas. ¿Cómo nace el reino de Israel, el norte, el reino del norte?
Nace de la división que produce un hombre rebelde llamado Jeroboam. Su rebeldía se contagió. Su espíritu, su genética de rebeldía, de rebelde, la transmitió a las próximas generaciones. Por eso Israel nunca tuvo un rey bueno, y por eso nunca tuvo un avivamiento, y por eso nunca fue bendecido por Dios. ¿Cómo nace? ¿Cómo nació Ismael, el hijo de Abraham? Nace de la desobediencia de Abraham. Nace de una relación no con su esposa, sino con su sierva. Ismael, los descendientes de Ismael, son el principal dolor de cabeza para los judíos, para los israelitas hoy en día. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace el ministerio? ¿Cómo nace la iglesia? ¿Cómo nace el matrimonio? ¿Cómo nació? ¿Cómo nacieron tus hijos? Porque si nacieron en desobediencia y en pecado, es hora de arreglar cuenta, hermano, porque estás bajo maldición. El pecado tiene efecto expansivo, se propaga. Hay que detener ese fuego voraz. Por el amor de Dios, deténlo. ¿Cómo? Volviéndonos a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando a Dios, y Dios volverá. Y la bendición de Dios volverá a tu vida, a tus hijos, a tu familia, a tu economía. La bendición de Dios volverá. Dios quiere hablarte. Hasta que Dios no te hable, no te muevas. Una vez que haya hablado, no te detengas. Dios habla. Yo lo escuché. Te guiará en un camino de descubrimiento para escuchar a Dios. Y si prestas atención, oirás su voz. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución nacional e internacional. También disponible en ebook y audiolibro. Por otra parte, no puedes ignorar las personas con las que te asocias en ese ministerio, en tu familia, en el trabajo, en esa nueva empresa, en ese nuevo negocio, en ese nuevo ministerio, en esa nueva iglesia. No puedes desconocer que aquellos con los que te asocias van a ser determinantes en el éxito de esa empresa, de esa familia, de ese ministerio. No basta con que uno sea santo. Se necesita que todos los que integran el ministerio, la empresa, la célula, la familia, también lo sean. Basta de creer que mientras yo viva en santidad, todo va a estar bien. De ninguna manera, hermanos. Josué era el hombre más íntegro y más santo. Sin embargo, Dios le dijo: me voy. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Josué? ¿Por qué te vas? Porque Israel ha pecado. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Un solo hombre había pecado. Sin embargo, Dios le dijo a Josué: me voy. Pero Josué era un hombre santo, pero no alcanza, hermanos. No alcanza con que seas tú santo. Todos los integrantes de tu ministerio tienen que serlo. Porque el pecado de uno afecta el éxito de todos. Porque el pecado de uno afecta la presencia de Dios para todos. El pecado de uno pondrá en riesgo el éxito de todo el ministerio. Un proyecto espiritual será tan ungido como el integrante más débil. ¿Vas a grabar un CD? ¿Vas a hacer un programa de radio? ¿Vas a poner un negocio? ¿Quiénes son las personas que integran ese negocio? ¿Quiénes son las personas que van a funcionar en la elaboración de ese CD, de ese programa, de cualquier proyecto, hermanos? No basta con que uno de ellos sea santo, todos tienen que serlo, porque el proyecto será tan ungido como el integrante más débil. Si hay uno en tu negocio, en tu familia, en la elaboración del CD o del libro, si hay alguien en ese proyecto espiritual, alguien que no está en sintonía con Dios, alguien que está en pecado, alguien que está en deshonra, en desobediencia, en irreverencia con Dios, el proyecto corre peligro. No hay éxito. Y muchos de nosotros no nos fijamos en el carácter de quienes integran el ministerio o de quienes integran ese proyecto. Nos interesan las cualidades académicas, los dones de la persona. Si toca bonito, venga para el grupo. Pero mi problema es cómo nace ese grupo.
Nació en desobediencia. La gran pregunta que quiero hacerte es: ¿quiénes son los que te acompañan en ese proyecto? ¿Son todos santos? ¿Están todos integrados a una iglesia? ¿Están todos bajo sujeción de autoridades espirituales en una iglesia? ¿O son todos una manga de rebeldes? Porque no va a funcionar, hermano, no te va a funcionar. Después no llores porque la cosa no te funciona, porque la empresa no funciona, porque la economía no funciona, porque la familia no funciona, el ministerio no funciona, la iglesia no funciona. No funciona porque hay alguien, se protege el mal, se permite el pecado, se tolera, se protege abiertamente el pecado. Y cuando usted protege y tolera abiertamente el pecado, Dios dice: ustedes eligieron el pecado, yo me voy. La prueba más grande para Abraham fue la elección de su compañero Lot. Dios no lo quería en su equipo. Dios no quería que Abraham llevara a Lot. Pero Lot se empecinó en llevar a alguien que Dios no lo quería a su lado y pagó las consecuencias. Dios tenía un ministerio especial para Moisés, pero Moisés no se creyó competente y quiso llevar consigo a Aarón. Dios no lo quería a Aarón, pero tuvo que permitir que Aarón acompañara a Moisés. Y Aarón va a ser el que le va a dar el peor dolor de cabeza ministerial, porque va a llevar a toda la nación a la idolatría. Mi pregunta es: todos los que integran tu ministerio, tu trabajo, tu familia, tu proyecto, ¿han sido elegidos por Dios? ¿Están todos viviendo en santidad? ¿Están todos tratando de agradar y de honrar a Dios? No hablo de la perfección, por el amor de Dios. Hablo, lo dije muchas veces, que cuando el pecado llega pronto a nuestra vida, pronto nos deshacemos. Rápido nos deshacemos. Pero cuando tú toleras el pecado, proteges abiertamente el mal en tu vida o en alguno de los que están contigo, no esperes bendición, porque todo está en riesgo. Y a mí me parece que es injusto, pastor. A mí también, pero no es lo que nos parece a nosotros, es lo que Dios dice. Y dice: Israel pecó. Yo me voy. Por todo lo dicho, tengo una sola pregunta que quiero hacerte. Las personas que te acompañan en ese proyecto que estás teniendo, en ese proyecto de vida, en ese proyecto espiritual, en esa empresa, ¿han sido elegidas por Dios? ¿Están todas viviendo en santidad, en honra, en obediencia al Señor? Y no sé, pastor, asegúrate, porque el riesgo es muy grande. El éxito de ese ministerio, de ese proyecto, depende de que todos estén viviendo en santidad, estén integrados, sujetos a autoridades espirituales, viviendo en obediencia. Si no, no puede haber éxito en ningún proyecto. Por eso muchos proyectos no tuvieron éxito, porque no se tuvo en cuenta cómo nació el proyecto, cómo nació la iglesia. Nació como Jeroboam en medio de una rebeldía y de una división. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? ¿Nació en pecado? ¿El matrimonio nació en pecado? Pues arregla cuentas, hermanos, arregla cuentas. La empresa, el trabajo, el ministerio. Ese proyecto que tienes ahí, ¿cómo nació? ¿O cómo está? No nació todavía, pastor. Bueno, entonces esto tiene que ser palabra de Dios. ¿Cómo va a nacer? Van a ser en sujeción, en obediencia, en santidad. ¿Quiénes son los que integran el proyecto? ¿Están todos purificados? ¿Están todos santos? Porque lo que está en riesgo es la presencia y la bendición de Dios. Ponete de pie, por favor. Ponete de pie y cerra tus ojos. ¿Cuál va a ser tu respuesta a la palabra de Dios tan clara en esta mañana? ¿Qué le dirás al Señor? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Qué le dirás al Señor? ¿Qué ajustes vas a hacer? Pastor, hoy vuelvo a casa y me arrepiento y voy a derramar lágrimas delante de Dios por el matrimonio, por mis hijos, por el trabajo, por la célula, por... Gloria a Dios, muy bien.
¿Necesitas ajustar algún área de tu vida? Porque empezó mal, pues entonces arregla todas las cuentas que tengas que arreglar con Dios para que Dios vuelva y Dios te bendiga. Pero pastor, ¿hay esperanza? Sí que hay esperanza. Empezó mal, pero podemos abortar esa maldición. Te va a costar lágrimas, arrepentimiento delante de Dios. Y no un arrepentimiento a la ligera. Usted no puede engañar. Yo no puedo engañar a Dios. Él va a saber si realmente es genuino ese arrepentimiento o no lo es. ¿Qué ajustes vas a hacer en tu vida? ¿Hay algún pecado en tu vida que estás protegiendo? No hablo en la vida del que está al lado, hablo en tu vida. ¿Hay un pecado en tu vida que estás protegiendo? ¿Que estás permitiendo? ¿Te estás dando licencia? ¿Te estás permitiendo un pecado en tu vida? Pues ponle un límite. O alejas el pecado de tu vida o Dios se aleja de la tuya. Así de sencillo. ¿Sabes que en tu ministerio, en tu familia, hay personas que no están viviendo rectamente y estás tolerando el pecado? Pues con amor, hermano, con amor. Si están bajo tu responsabilidad, estoy hablando si está en tu responsabilidad, en tu círculo de influencia, entonces con amor endereza el barco, hermano. Con amor conduce a esa persona para que no siga en el camino de la desobediencia, porque tú te ves perjudicado. Si no lo haces, te perjudicas tú con él. Y perjudicas todo el ministerio, toda la familia, toda esa empresa. ¿Qué ajustes vas a hacer en esta mañana? Quiero que cada uno de nosotros se analice y que no salga de acá sin haberle dicho a Dios: hago el ajuste que me pides, Señor. Yo no voy a poner en riesgo ni tu presencia ni tu bendición.